la pena capital por 17 asesinatos en los bosques de Galicia, de los cuales solo reconoció 9. Roma Santa es el único caso de licantropía clínica que se ha registrado en España. Sin embargo, todavía en la actualidad, numerosos expertos siguen mostrando sus dudas acerca de su culpabilidad, y esta es su historia. Roma Santa nació en 1809, aparentemente como un niño rubio, al que llamarían Manuel, a pesar de que en su partida de nacimiento figurase con el nombre de Manuela. Sus padres creyeron que era una niña hasta que éste cumplió los 8 años. Recientemente, estudios llevados a cabo por el forense Fernando Sarrulla del Instituto de Medicina Legal de Galicia indican que en realidad nos encontrábamos ante un caso claro de hermafroditismo, es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. La historia cuenta que Roma Santa no alcanzó el 1,40 m de estatura y que, cosa excepcional para la época, se le podía considerar instruido, ya que sabía leer y escribir. Se casó a los 22 años y ejerció como sastre, pero cuando poco después su mujer falleció, cambió su oficio al de buhonero, lo que le permitió recorrer el noroeste de la península ibérica. Su primer encontronazo con la ley llegaría hacia 1844, cuando fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, un alguacil de León que lo iba a embargar por una deuda de 600 reales. Condenado a 10 años de prisión, Roma Santa se dio a la fuga y fue declarado en rebeldía. A pesar de emitirse una orden de búsqueda y captura, logró esconderse y vivir durante meses criando ganado cerca de la frontera con Portugal. Tras reaparecer en el pueblo de Ayaris, Roma Santa empezó a integrarse en el pueblo y rápidamente fue aceptado. Manuela García Blanco, junto a su hija, querían buscar un futuro mejor fuera de Galicia y encontrar una buena casa en la cual poder servir. Para ello, quería ir a Santander, y Roma Santa, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarla hasta allá, donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo. Tras varias semanas, Roma Santa reapareció contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para Manuela y su hija, mostrando una carta falsa que supuestamente él mismo había redactado, que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospecha. Después de Manuela sería Benita García, quien partiría en compañía de Roma Santa en dirección a Santander, donde éste prometió a la mujer que también encontraría empleo en casa de un cura. Más tarde lo haría Josefa García y Antonia Rúa. Algunas de ellas viajaban con sus hijos de corta edad, pero ni ella ni los niños volverían a ser vistos jamás. Pasaron las semanas y los meses y los años, y la inquietud del pueblo dejó paso al temor y a las sospechas entre los familiares de los desaparecidos. Se rumoreaba que algo terrible podía haberles ocurrido a las mujeres y a los niños que viajaban con el tendero, como se conocía a Roma Santa en el pueblo. Los rumores de que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que éste podía ser de origen humano llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que el tendero podría ser el temido Sacamantecas, un asesino en serie del siglo XIX, famoso por asesinar a 6 mujeres y extraerle la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos. Su fama fue tal que llegó a convertirse en un personaje del folclore popular que se invocaba cuando se quería asustar a los niños. Esas sospechas, junto al hallazgo de varias de las pertenencias de las víctimas que el propio Roma Santa había vendido durante sus viajes, lo obligaron a huir. Su huida, en cada localidad que visitaba, Roma Santa dejaba un reguero de desapariciones y muertes. Finalmente, el 2 de julio de 1852, Roma Santa fue detenido en la provincia de Toledo y trasladado hacia Ayaris para ser juzgado. Una vez preso, el hombre reconoció haber matado solo 9 de las 17 víctimas que se le atribuían durante la vista. El licántropo dijo en el tribunal que estaba maldito
y contó una increíble historia acerca de su maldición. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Cuozo. Me encontré con 2 lobos grandes, con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo y comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. En la causa número 1178, causa contra hombre lobo de los juzgados de Ayaris, fechada de 1852 y que consta de 2000 páginas manuscritas, Manuel Blanco Romasanta contó esta asombrosa historia. Los otros 2 hombres lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Cambiaron de forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones, el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial, pero Romasanta le respondió que la maldición duraba tan solo unos años, que estos ya se habían cumplido y que nunca más podría volver a hacerlo. El juicio, que duró aproximadamente un año, finalizó el 6 de abril de 1853, cuando el juez de Ayaris dictó sentencia. Él condenaba al licántropo a la pena capital, que sería aplicada por garrote vil, y a una indemnización de 1000 reales por cada víctima. Pero el abogado defensor de Romasanta tenía un as bajo la manga: asesorarse con un supuesto hipnólogo francés llamado profesor Phillips. El abogado alegó que no había prueba suficiente para condenar a su cliente, ya que con una simple confesión no se podía asegurar que éste fuera el verdadero autor de los crímenes. Después del alegato, el abogado defensor solicitó piedad a la mismísima reina Isabel de España, llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el misterioso médico francés quiso convencer a la soberana de la necesidad de mantener con vida al supuesto hombre lobo para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición, ya que Phillips creía que Romasanta era víctima de la rara enfermedad de la licantropía, un trastorno psiquiátrico por el que una persona cree que puede transformarse en un animal y que no lo hace responsable de sus actos. Para sorpresa de Romasanta y de su propio abogado defensor, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte del acusado por la de cadena perpetua. La leyenda que se creó alrededor de Romasanta lo perseguiría hasta su muerte. Nos apuntan que murió en la prisión de Ayaris a mano de sus compañeros de celda, otros que se escapó y huyó a los bosques que tanto conocía, e incluso hay expertos que señalan que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Sea como fuere, incluso a día de hoy, según parece, en los montes de Orense, cuando surge la luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Ayaris, o al menos eso cuenta la leyenda.